El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Estamos en comunicación a esta hora vía Zoom con el doctor James Rodríguez López. Él es abogado especializado en lo penal. Le damos la bienvenida al doctor Rodríguez López. Muy buenos días. Como siempre es un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal? Bien. Bueno, de todo lo que está siguiendo la investigación de parte de la fiscal de la Nación, la doctora Benavides, Patricia Benavides, prácticamente la defensa del presidente Pedro Castillo es rotundo y contundente, señalando de que no existe ninguna prueba que incrimine pues responsabilidad penal al presidente Pedro Castillo. Para no estar hablando ya en cosas de la minuciosa, digamos así, ¿no? La pregunta es, desde su punto de vista y conociendo lo que se viene investigando, conociendo todos estos temas, ¿qué opinión le merece? ¿Hay o no hay responsabilidad penal de parte del presidente Pedro Castillo? Bien, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Es muy difícil creer que cuando existe una organización criminal donde cada uno tiene su participación, su rol específico y que son tan cercanos al señor presidente, es muy difícil creer que él no sepa nada ni tenga conocimiento de nada. Muchas veces hemos escuchado de otros políticos manifestar de que las personas lo hacían a su alrededor, pero que él no tenía conocimiento. Eso, judicialmente, posteriormente, se ha demostrado que no es así. No olvidemos en el caso Fujimori, no olvidemos en otros casos, en donde asesores, personas de su entorno, de su confianza, han realizado o habrían realizado, de acuerdo a la posición de la Fiscalía, actos de corrupción y que el señor presidente no tenga conocimiento de lo que sucede a su alrededor. En consecuencia, considero de que ahora la Fiscalía, en su rol importante de la legalidad, debe, en este caso, sostener su pedido de prisión preventiva, en este caso con la señorita Jennifer Paredes y el alcalde de Anguía, y a la vez también sostener su posición en la solicitud de impedimento de salida contra la señora Liliana Paredes, los cuales, desde mi punto de vista, está muy bien fundamentada a mérito de las declaraciones de los propios personas que se encontraban involucradas. Es decir, estamos hablando de los hermanos Espino, quien ha manifestado el rol que habría cumplido la primera dama en esta supuesta organización criminal, y ahora depende de la Fiscalía y del juzgado determinar su situación jurídica. Ahora, el hecho existe porque existen las obras, ¿no es cierto? O sea, son las obras que se han realizado con presupuesto del Estado, pero que estas obras, dentro ya de las investigaciones, se está llegando a la conclusión pues que ha tenido varios destinos, digamos así, o varios niveles de colaboración o de compromisos, digamos así, para que se ejecuten las obras, teniendo también privilegios en tener acceso a los presupuestos, etcétera. Ahora, no necesariamente, o sí necesariamente, se tiene que encontrar, digamos así, una cuenta donde el presidente recibió dinero, etcétera, como el caso de Pedro Pablo Kuczynski, creo que es uno de los temas, para ver su compromiso o no que tiene el presidente Pedro Castillo. Así es, en el caso de la persona que usted me estaba hablando, de Kuczynski, tampoco se le encontraron
dinero en sus cuentas. En el caso del señor Fujimori tampoco se le encontró ni un sol en sus cuentas. No olvidemos el informe Kroll, que manifestó de que no tenía ni un sol ni un dólar a favor del señor Fujimori. Y finalmente fue también sancionado y fue condenado también por delitos de corrupción. En conclusión, sostengo de que ahora, de acuerdo a las investigaciones y de acuerdo a lo que se ha podido determinar, por ejemplo, hubo un decreto de urgencia emitido por el Ministerio de Vivienda y Construcción, en donde se determinaba una cantidad importantísima de varios millones de soles para obras supuestamente de emergencia, y que de allí también se encontraban las obras del distrito de Anguía. Y en el distrito de Anguía ya sabemos de que la señorita Jennifer Paredes tenía intereses económicos para que se den las licitaciones y las buenas foros para que la empresa de los hermanos Espino, los cuales eran testaferros, de acuerdo a la posición de la Fiscalía, puedan ganar dichas licitaciones y favorecerse económicamente. ¿Cómo no va a estar probado si está bastante bien sustentado en la posición del Ministerio Público? Ahora, doctor James Rodríguez, lo curioso del caso es de que las operaciones de las conversaciones, de las negociaciones, se ha dado por un lado hasta donde se conoce en Breña, en la casa de Breña, donde vivía el presidente, o sea, su casa donde vivía el presidente Pedro Castillo, y por otro lado en Palacio de Gobierno, donde incluso se ha llegado pues a encontrar más de $20,000 en la oficina del señor Pacheco, ¿no? O sea, ¿qué más evidencia se podría pensar de la responsabilidad y de las irregularidades que se están viendo en relación a ello, ¿no? Así es. Por ejemplo, en el caso del señor Castillo, no puede llamarse persecución política cuando, por ejemplo, su secretario general de Palacio está prófugo. Estuvo prófugo mucho tiempo, ahora está acogido a la profesión por colaboración eficaz. El ministro Silva se encuentra prófugo, su sobrino se encuentra prófugo, y eso no es una persecución política llamada, digamos, en forma objetiva. Eso significa de que existen graves indicios de corrupción en este gobierno y que sería muy importante que el Ministerio Público y el Poder Judicial determinen las responsabilidades de cada uno de ellos. Considero de que existen elementos importantes y existe finalmente una alta probabilidad de que se declare fundada la prisión preventiva de 36 meses, es posible que sea menos, en contra de la señorita Jennifer Paredes y del alcalde Medina del distrito de Anguía en Cajamarca. Hay muchas posibilidades que se declare fundada esta prisión preventiva. ¿Qué cree que puede hacer la reacción del presidente si esto fuera así? ¿Va a radicalizarse? ¿Va a seguir con las amenazas? Porque está amenazando ya a través de sus voceros contra la fiscal, contra la prensa misma, si sigue dándose a conocer pues todos los hechos que está conmocionando a la opinión pública en nuestro país. Lo más importante en un jefe de Estado es transparentar las cosas. Cuando hay transparencia, cuando hay credibilidad, puede haber gobernabilidad, pero si no hay credibilidad, no hay transparencia, es muy difícil de que exista una gobernabilidad en el país. Y la primera muestra, el primer ejemplo que debemos tener los ciudadanos es que el presidente dé muestra de transparencia y no generar pues una corriente de una supuesta persecución política o de cosas que son imaginativas. No, acá son elementos importantísimos de que hablan de una supuesta organización criminal. El señor presidente no ha deslindado contra estas pruebas, solamente se ha victimizado y ha echado la culpa, como se dice, ha generado la culpa a los medios de comunicación, a la Fiscalía. Pero en conclusión, la Fiscalía está actuando dentro del marco constitucional a mérito de la lucha frontal contra la corrupción, cosa que a toda la ciudadanía le parece correcta. Ahora, teniendo en consideración de que los señores ministros de Estado hacen una defensa muy cerrada de la honorabilidad que tiene el presidente Pedro Castillo, y que en caso de estas irregularidades que se están viendo en algunas licitaciones,
están implicadas prácticamente dos portafolios. Uno es el del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y por otro lado el de Vivienda. La pregunta es, ¿y cuál es la responsabilidad que tendría el conjunto de ministros en relación a estos hechos que se están investigando? Porque estamos hablando de plata del Estado. Claro, los ministros son solidariamente responsables. El presidente del el Consejo de Ministros también es solidariamente responsable de las decisiones que tome el gobierno como gobierno. No olvidemos, por ejemplo, en el caso de las marchas de protesta, en el caso cuando el señor Merino asumió la presidencia, no solamente fue el presidente, o bueno, en ese caso, el cortísimo presidente Merino, sino también alcanzó al jefe del Consejo de Ministros, también al ministro del Interior. En este caso, también considero de que los representantes del Ejecutivo, en este caso el ministro de Trabajo, el ministro de Justicia, yo no he escuchado hablar de ellos, por ejemplo, una política pública en el sector justicia, ni tampoco algo parecido en el sector trabajo. Más parecen voceros o defensores del presidente que ministros de Estado. Yo considero que eso debe cambiar y los ministros deben encargarse de sus carteras, generar políticas de trabajo, generar mejoras en su sector y no solamente estar de voceros o de defensores. En este caso, yo creo que ya es importante demarcar la función de cada uno de ellos. Pero esa actitud, no solamente de esos dos ministros, sino también del ministro de la Producción, a mediano plazo, a corto plazo o a largo plazo, ¿le puede pasar la factura también a estos ministros? Políticamente, sí. Jurídicamente, si están dentro de su sector, y como vuelvo a mencionar, ellos también son solidariamente responsables de las decisiones que tome el gobierno. En ese sentido, a pesar que la ley penal indica que la responsabilidad es personalísima, dentro del Estado también existe una responsabilidad solidaria de los ministros de Estado. Esperemos que las cosas mejoren, se transparenten, esperemos que las cosas cambien, el presidente de la República afronte estas graves acusaciones de corrupción y no se deslinde como una persecución política o como cosas imaginativas. Acá hay fundamentos, acá hay elementos de convicción muy importantes y muy graves que se estarían hablando de corrupción, se estaría hablando de una organización criminal y no hace nada bien el gobierno solamente victimizándose. Haría muy bien afrontando las acusaciones, aclarar las cosas y si no las aclara, en todo caso, dar un paso al costado. Hay un tema que ahí se ve que unos consideran que se trata de una estrategia de la Fiscalía que al final de cuentas, como no lo pueden tocar directamente al presidente Pedro Castillo, lógicamente que a sus allegados, a sus familiares, es donde le está cayendo, digamos así, el peso de la ley. Porque una detención preventiva de 3 años definitivamente no es cualquier cosa. El impedimento de salida a su esposa y a sus cuñados, o sea, los hermanos de la primera dama, tampoco es cualquier cosa. O sea, y otros colaboradores cercanos que de una u otra manera, bueno, también dirán, pues, bueno, me meto a hacer una obra con las implicancias del respaldo político del gobierno y ahora me puedo, criollamente hablando, decir, comer una cana de 10 o 15 años sin saber leer y escribir por las consecuencias, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Yo pienso que todo depende de la persona, de los valores, de los principios. Y considero de que este gobierno debería afrontar las graves acusaciones. Creo que la justicia está haciendo su labor, el Ministerio Público está haciendo su labor y como he vuelto a mencionar, están actuando dentro del marco constitucional en frente a la lucha directa contra la corrupción. Si no luchamos contra la corrupción, apreciado señor, no vamos a poder salir de la situación en la que estamos el país. La corrupción le quita oportunidad a un niño para que pueda estudiar. La corrupción le quita oportunidad a una persona para que pueda atenderse
en un hospital. La corrupción le quita oportunidades de vida a todos los peruanos y debemos luchar contra la corrupción para dejarles un país mejor a nuestros hijos. Yo le agradezco mucho esta oportunidad y sabe que siempre estoy a sus órdenes. Muy bien, muy agradecido al doctor James. Vamos a esperar cuál será el resultado de la audiencia que hoy día ya empezó prácticamente y mañana el panorama político definitivamente puede cambiar, ¿no? Va a cambiar. Así es. Muchas gracias. Y vamos a una breve pausa y retornamos en Hora de Cambio. Hemos conversado con el doctor James Rodríguez López. Él es abogado penalista, quien nos ha ilustrado sobre estos temas de suma importancia en la coyuntura política actual que vive nuestro país. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.